Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí ya este domingo 16 de julio del presente año 2023, es un servidor del pastor Harry Villasís con la iglesia Casa del Rey de Port Royal, Carolina del Sur. Les enviamos un afectuoso saludo. Es una bendición poder estar aquí a través de este medio Meta, Facebook, de esta red social, la cual estamos tratando de utilizar de la mejor manera para que la palabra del Señor, el propósito, siga siendo predicada, siga siendo anunciada. La palabra de Dios corra y sea glorificada. Su servidor una vez más, el pastor Harry Villasís, transmitiendo ya en vivo, y quiero hacerles la invitación a todos a mantenerse en sintonía y atentos al desenvolvimiento, al desarrollo de este mensaje en esta mañana, y que así mismo usted pueda desde ya comenzar a compartir el mismo con sus familiares, miembros de su familia, parentela y aún hermanos en la fe y otros vecinos, si fuese el caso. Vamos a ir de inmediato al mensaje de la palabra. Ya aparece en sus pantallas seguramente el título del mismo: Realidades distintas, una fe común. Y voy a ir a la lectura de la palabra inmediatamente, y voy a estar asimismo hoy de alguna manera navegando, si se quiere, escudriñando un poquito, revisando el texto de dos libros, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, pero la base prioritaria o especial, el énfasis lo voy a hacer en Lucas capítulo 19, el versículo, voy a leer solamente el versículo 9, voy a leer el versículo 9 y 10 de la palabra del Señor en Lucas capítulo 19. Dice así, versículo 9: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora me traslado al Antiguo Testamento en el libro de Josué. Dice el capítulo 6 en el versículo 25: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esta es palabra del Señor. Y nuevamente les recuerdo el título: Realidades distintas, una fe común. Estaré hablando, o he comenzado ya, sobre el tema: la salvación llega a domicilio, lo que significa que llega a la casa, a los hogares, a todos aquellos que creen en Dios, en su mensaje, y se apartan del mal. Y voy en esta hora a comenzar a cotejar los dos textos, a hacer una especie de análisis y comparación rápidamente, y voy a encontrar a través del texto algunas semejanzas y algunas diferencias entre estos dos personajes de los cuales ya he leído. En el capítulo 19 del libro de Lucas está hablando acerca de Zaqueo, y en el capítulo 5 y 6, específicamente el 6, habla acerca de el episodio cuando Josué envió a dos jóvenes exploradores, también identificados como espías, cuando el pueblo de Israel ya estaba siendo instalado en territorio de Canaán, y ellos estaban, conforme a la palabra del Señor, destruyendo pueblos idólatras, los cananeos propiamente, que habitaban en toda esa región. Cananeos, ese era el término. Entre ellos estaban los jebuseos, los amorreos, los moabitas y otras tribus y clanes que habitaban en esa región. Pero no me voy a extender en eso, sino que rápidamente me voy al texto y voy a encontrar inmediatamente algunas diferencias entre estos dos personajes que vemos en la palabra del Señor. Las diferencias rápidamente entre Rahab y Zaqueo. Estos dos personajes: en primer lugar, ella era de Jericó, era de la ciudad de Jericó, era cananea. Cuando vemos nuevamente el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel acampó en esa región de Canaán, cercana a la ciudad de Jericó, y los espías dieron con esa ciudad y dieron con esta mujer. Pero esta mujer
por la fe, porque habían escuchado acerca del Dios de Israel que venía atravesando el Mar Rojo y también luego el río Jordán, y el río Jordán se había abierto con Josué, al igual como el Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés se había abierto para que el pueblo de Israel saliese de la esclavitud. Entonces los pueblos idólatras de su alrededor estaban escuchando las proezas que Jehová estaba realizando y temieron ante la llegada del pueblo de Israel, porque Dios iba con su pueblo. Ella era de Jericó cananea, mientras que Zaqueo era de la Jericó romana judía. Y quiero ser más específico, la antigua ciudad, dicho sea de paso, Jericó era una ciudad milenaria, es decir, que tenía miles de años, y según los descubrimientos arqueológicos efectivamente es así. Valga la oportunidad para decir que esto está atestiguado por la arqueología, la existencia de esta ciudad llamada Jericó, que estaba amurallada, era un fortín, era un bastión de la antigüedad, y dice la escritura que originalmente fue construida o edificada en un valle de Canaán, en un terreno llano, pero después de que fue destruida por la mano de Dios primeramente a través del liderazgo de Josué, siglos después fue reconstruida por el Imperio Romano cerca de la cordillera occidental, es decir, una región más montañosa. Pero ambos, tanto Rahab de la antigua o milenaria ciudad de Jericó como Zaqueo, Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, habla acerca de la incursión o la entrada de Jesús en esta ciudad, Jericó. Sin embargo, habla acerca de la misma ciudad, aunque una fue edificada antes, la antigua, y luego la que fue edificada por el Imperio Romano. Esta es una diferencia entre ambos. Otra diferencia importante que encontramos cuando estamos cotejando el texto, recuerda, estamos hablando de Josué capítulo 6 y de Lucas capítulo 19, y de dos personajes específicamente, Rahab y Zaqueo. Ella era pobre, y dice la escritura más específicamente que era una prostituta. Escúcheme bien. La Biblia dice que esta mujer Rahab era una ramera, era una prostituta, era una mujer pobre sin duda, que se valía de la práctica sexual, como hoy podremos reconocer el término, una trabajadora sexual que ganaba dinero o subsistía en base a esa práctica. Pero en cambio la Biblia en Lucas 19 nos habla de que Zaqueo era un hombre rico. Dice la escritura que era el jefe de los publicanos. Yo había mencionado este nombre publicanos en un mensaje anterior. Publicanos son los o eran los recaudadores de impuestos en el antiguo Israel. Quiero hacer un poquito más específico o ampliar esto de publicanos. El Imperio Romano tenía por costumbre contratar a los propios judíos, a algunos de ellos, para que se encargasen de recoger los impuestos. Y les daban libertad a estos publicanos y a los jefes de publicanos de manera específica para que ellos puedan iniciar sus propios negocios. Es decir, que un jefe de los publicanos como Zaqueo podía reclutar a algunos cobradores de impuestos y solamente el Imperio Romano le pedía una cierta cantidad de dinero y el resto de ese negocio se aprovechaba el jefe de los publicanos. Por eso se cree que Zaqueo era rico en base a la extorsión y a la explotación que hacía para con su propio pueblo. Habíamos dicho anteriormente también que este grupo humano llamado los publicanos eran muy mal vistos. Podríamos decir que eran despreciados, eran odiados por los de su propia nación, porque siendo judíos se aprovechaban para servir al Imperio Romano y explotar a la gente de su propia nación. La diferencia entre ellos es que la mujer ramera Rahab era pobre y el publicano o jefe de los publicanos llamado Zaqueo era rico. Una diferencia además es que ella era pagana. Ella era cananea, escuche, era de otra región, no era del pueblo de Israel, mientras que Zaqueo era identificado como un judío. De hecho, su nombre, la raíz de su nombre significa puro. Vaya problema que tenía Zaqueo, siendo un judío y seguramente consagrado desde su nacimiento para que haya tenido o llevado ese nombre. Yo me imagino, puedo llegar a asumir que estaba atormentado porque estaba llevando una vida extraviada, una vida injusta. Estaba prácticamente robando, explotando a su pueblo, a sabiendas de que llevaba consigo una carga en su conciencia de que sus padres seguramente cuando lo presentaron al Señor le pusieron por nombre Zaqueo. Era puro, pero no estaba llevando ya en su vida adulta una vida pura. Esa era la gran diferencia también entre Rahab y Zaqueo. Inicialmente, cuando esta mujer llamada Rahab
esconde a los dos espías, a los dos exploradores, y les pide a los exploradores que por favor, cuando Israel entre a conquistar Jericó, cosa que se dio cuando los muros fueron derribados, que por favor los israelitas se acuerden de ella y de su parentela. Y efectivamente, cuando Israel ingresa, cuando el pueblo de Israel, de mano de Josué, ingresa y por la mano del Señor, las murallas de Jericó son derribadas y el pueblo entra y arrasa con todo y conquistan esa ciudad. Efectivamente, Josué y los dos espías recordaron la promesa o el juramento que habían hecho esta mujer Rahab, y esta con su parentela fueron salvos de la destrucción. El resto de Jericó fue destruido, pero ella y su familia fueron salvas en base a la fe que tuvieron para creer en el Dios de Israel. Pero más adelante les voy a decir algo más acerca de esta mujer. Pero inicialmente, como era pagana, cuando fue traída al campamento de Israel, no fue ingresada directamente al campamento por ser judía, ya que los judíos tenían un celo muy claro acerca de lo que es la purificación. Al ingresar a un idólatra o a un impío de otra nación o de otra raza, eso iba a contaminar todo el pueblo. Entonces ella, a pesar de que fue recibida, permaneció fuera del campamento judío. Muy importante, mientras que el judío llamado Zaqueo pasa de inmediato a ser un judío converso. Esto entre otras diferencias que estoy mencionándoles. Quiero que la tengan muy en cuenta. Una diferencia, la mujer es ingresada, pero queda fuera del campamento. Mientras que el judío, que había sido atormentado durante toda su vida por llevar una vida extraviada y de explotación y de robo y de engaño, sin embargo, en el momento que Cristo llega a su casa, es recibido y es contado ya como un judío convertido al cristianismo. Gloria sean dadas al Señor. Estas diferencias les he mencionado ahora, pero ahora voy a mostrarles algunas similitudes que encuentro entre estos dos personajes. Recuerden, tengan en mente, estoy hablándoles acerca de realidades distintas, una fe común. La salvación llega a domicilio, llega a las casas para todos aquellos que creen y se apartan del mal. Y tenemos algunas similitudes entre estos dos personajes, Rahab y Zaqueo. Similitudes, ambos eran originarios de Jericó. Importante, téngalo presente, esto no es una coincidencia. Y reflexionaba hace un momento cuán preciosa y profunda es la palabra del Señor. No está puesto esto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento porque al que escribió el libro, el autor humano, se le ocurrió mencionar este incidente o ambos incidentes acerca de la ciudad de Jericó. Lo que está diciéndonos el Señor aquí es que Él puede entrar en cualquier lugar donde quizás no haya esperanza de salvación. Rahab, una ramera, una prostituta identificada, que por la fe en el Dios de los cielos fue salva, ella y su familia. Lo mismo podríamos decir del otro Zaqueo, un judío de nacimiento, llevando un nombre de puro, en su definición del nombre de Zaqueo, sin embargo llevando una vida extraviada, una vida de robo, de extorsión, de engaño para la gente, se había enriquecido, si podríamos decir, ilícitamente. Pero Dios se acuerda de su casa, lo visita. Eso es lo que nos habla Lucas capítulo 19 del 1 al 10, y lo salva a él y seguramente a toda su familia también. Eso es lo que el Señor puede hacer con todos aquellos que ejercitan una fe en el Dios creador de los cielos y de la tierra, y de manera específica en el Hijo de Dios que fue enviado para salvación de este mundo. Similitudes, ambos originarios de Jericó. Ten en mente, la antigua Jericó, una ciudad milenaria construida en el valle de Canaán, pero ambos nacidos, podríamos decir, originarios de Jericó, tanto Rahab como Zaqueo. Otra similitud, ambos eran pecadores identificados, eran pecadores reconocidos. Vaya, la Escritura menciona específicamente que Rahab era una ramera, es decir, que seguramente en esa comarca, en esa región, todos conocían que Rahab practicaba la prostitución, y también todos conocían a Zaqueo como un publicano, jefe de los publicanos, que se había enriquecido a costa de los pobres judíos. Pero también tenemos otra similitud. Ambos tenían noticias de lo que Dios venía haciendo. Escucha bien esto, importante. La Biblia habla en Josué capítulo 6, insisto, que Rahab le dice a los espías, a los exploradores judíos que llegaron para explorar, valga la redundancia, ese territorio, antes de penetrar a la ciudad de Jericó, la mujer le dice: hemos escuchado del Dios de Israel que viene arrasando con todo, que los sacó de Egipto, que
que abrió el Jordán, y ahora ustedes están aquí y van a tomar esta tierra de seguro, porque ese Dios que ustedes sirven, ese Dios que ustedes tienen, es un Dios todopoderoso. Y esa mujer, en base a esa fe, luego viene la salvación, da lugar a la salvación para ella y su casa. Ambos tenían noticias de lo que Dios venía haciendo. Saqueo también tenía noticias de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba entrando ya en la parte final de su ministerio terrenal. Era su última llegada a Jerusalén. Iba rumbo a Jerusalén ya para ser crucificado. En la parte última de su ministerio. Y Saqueo, durante esos 3 años o más, seguramente había escuchado. Ya Jesús había pasado por ese territorio anteriormente. Pero se enteró de que Jesús venía nuevamente de camino por allí. Quiero decirles algo. A manera quizás como un comentario fuera del mensaje que estoy mencionándoles, pero hoy se habla de una mesimanía en el mundo hispano por sobre todo. Y yo creo que esto trasciende hasta Europa, donde estuvo este jugador hasta hace unos años atrás, o por unos años atrás. Y se habla de ese mesimaní, todo el mundo anda alborotado en Latinoamérica, aquí incluso en los Estados Unidos, y quieren, bueno, es la fama de alguien que puede trascender y captar la atención y motivar a que muchos quieran verlo. Y los quieren ver en los supermercados y en los restaurantes. ¿Y por qué no dicen no se quieren perder los juegos en los que él va a jugar acá en esta liga americana? Pero quiero decirles que la fama de Jesús trascendió mucho más que la de Messi. Y la fama de Jesús sigue traspasando fronteras. Y quiero decirles que pasarán los años. Y yo soy un poquito curioso del fútbol, antes lo era más, ahora soy un poquito nada más, pero así mismo era la fama de Pelé, ya Pelé partió, y después de unos pocos años solo quedará un recuerdo lejano de quién fue Pelé, y Maradona hasta hace unas pocas décadas, pero poco a poco pasará y se escapará de la memoria, las nuevas generaciones olvidarán. Si alguien le pregunta a un jovencillo quién fue Pelé, dice no sé quién fue Pelé, y de Maradona poco me recuerdo, ahora todo es Messi, pero pasarán unos años, si es que todavía existe vida sobre esta tierra, o al menos si la iglesia todavía está aquí, o Cristo no ha venido por ella, habrá poca memoria después de unas cuantas décadas de Messi. Pero quiero decirte que mientras la iglesia esté en la tierra, pasarán los siglos de los siglos, y se seguirá escuchando de la fe y de la fama de Jesús, el Salvador del mundo. Se seguirá escuchando este evangelio, porque este evangelio será predicado en todas las naciones, dice la Biblia, y entonces vendrá el fin. Y yo quisiera decir, usando un juego de palabras un poco atrevidamente, si se quiere, para salirme un poco del formato, preferiría quedarme con la cristomanía. Póngase a pensar en esto. La fama de Jesús había llegado a tal extremo que el jefe de los publicanos vio como una oportunidad idónea para verlo. Y dice que como era bajo de estatura, venía con Jesús una multitud. Quiero decirte, no se dice en la Biblia cuántos eran, pero yo creo que eran capaces de sobrepasar el Estadio Maracaná, que creo que es uno de los más grandes de los escenarios de fútbol en el mundo actualmente. Yo creo que esa multitud sobrepasaba la capacidad del Estadio Maracaná. Para pensar a aquellos que están más preocupados por el fútbol que por lo que Jesús está haciendo. Y quiero decirles que Saqueo no podía ver a Jesús por causa de la multitud. Y dice que corrió y se subió a un árbol sicómoro, que no es muy alto el árbol, pero por lo menos le daba una cierta ventaja para poder divisar a Jesús. Pero antes de que este judío llamado Saqueo, el significado de su nombre puro, pudiera dirigir alguna palabra, dice la Escritura que Jesús miró hacia arriba y le dijo: Saqueo, desciende del árbol y date prisa, porque hoy necesito estar en tu casa. ¡Aleluya! ¡Qué declaración! Dice la Escritura que Saqueo, bajo de estatura, algunos lo han ilustrado como un chaparro, un patuchito, corrió, dice, gozoso, y fue seguramente a la casa a hacer los preparativos. Quizás dio órdenes a sus criados: hay que preparar una comida especial. Viene Jesús con su comitiva, con sus discípulos. Vamos a ser honrados de recibir al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. ¡Aleluya! Hay un desenlace, hay un mensaje que está implícito.
Y en base a los principios recurrentes de la palabra de Dios podemos entender que Jesús no se fue por las ramas, sino que directamente le mencionaría que el reino de los cielos se ha acercado a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo, como respuesta a esa incitativa divina, no tuvo más que reconocer cuánto había fallado, cuánto había robado. Y dijo que la mitad de mis bienes se lo voy a entregar a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a entregar cuadruplicado. Aleluya. Esto es sinónimo de una confesión, de un reconocimiento de faltas, de una conversión, de una aceptación que Cristo había llegado a su casa y que el único que podía perdonarle los pecados estaba allí en medio de ellos. Denle un aplauso a Cristo, aleluya. Tanto Rahab como Zaqueo fueron visitados en casa y tuvieron fe que los movió para actuar. Escucha bien. Rahab tuvo fe para esconder a los espías, creyó en el Dios de Israel y fue salva por esa fe. Es la fe la que salvó a Rahab y es la fe la que salvó a Zaqueo. Creyó en el Hijo de Dios. Ellos y su familia fueron salvos. Por eso Lucas capítulo 19, el versículo 9 y 10, y reitero, dice el versículo 9, Jesús le dijo a Zaqueo directamente, que había pronunciado acerca de resarcir lo que había robado a los pobres y lo que había extorsionado y lo que había defraudado. En respuesta a eso Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, seguramente dirigiéndose a los que estaban al lado, quizás dándole testimonio a los discípulos y a todos los que le acompañaban, porque él también es hijo de Abraham. Lo que está diciéndole que este es hijo del padre de la fe. El padre de la fe es Abraham. Es decir, que este hijo de Abraham también es un hijo de fe. Se movió en fe, ha creído y por tanto la salvación lo ha alcanzado. Y reitera Jesús de manera concluyente en el versículo 10 un principio constante en la Escritura en cuanto al Evangelio. Dice: porque el Hijo de Dios, una verdad indiscutible, irrefutable, porque el Hijo de Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué lindo es el Señor. Tenemos semejanzas y tenemos diferencias de estos dos personajes. Dos realidades distintas. Uno en el antiguo Israel, otro en la Jericó romana, judía. Cosas en común, pero ambos se identificaban con lo siguiente: y he mencionado como los resultados de una obra salvífica para ambos personajes de manera particular, que se repite en muchos otros personajes de la Escritura. Su inserción en un estado de dignidad. Quiero que escuches esta parte. En ambos casos se menciona que ambos fueron insertados en un estado de dignidad, que es lo que hace Cristo y el bendito Evangelio que Él nos trajo. Porque Rahab era una mujer excluida y señalada por su pecado, plenamente identificada en la sociedad en la que vivió. Lo mismo que Zaqueo, y aún odiado por los de su propia nación. ¡Qué terrible! Sin embargo, Jesús, el Dios de los cielos, a través de Jesús su Hijo, viene y los trae o los inserta en un estado de dignidad. Qué precioso es el Señor y su palabra. A Rahab le dio lugar dentro de la nación. Y cuando leemos la genealogía de Jesús en el libro de Mateo, interesantemente, esto es muy interesante, extremadamente interesante, nos vamos a dar cuenta que Rahab, una ex ramera, fue incluida en la genealogía de Jesús, en la genealogía santa, y se constituye o llega a ser en la tatarabuela del rey David. ¿Puede imaginarse eso? En la tatarabuela, hacia allá, hacia esa extensión llega, hasta ese límite llega la gracia y la misericordia del Señor. Una mujer indigna, una mujer pecadora, pero por la fe en el Dios de Israel es recibida dentro de la nación, es injertada, es insertada y le es dada una dignidad
le es devuelta su dignidad como ser humano y ahora como parte del pueblo del Señor. Pero lo mismo le sucede a Zaqueo. Podríamos decir que nadie daba un peso por Zaqueo. Es más, muchos quisieran haberle tirado piedra, haberlo lapidado a Zaqueo por su traición a la nación, podríamos decir, a los valores judíos, a la fe judía. Yo creo que Zaqueo vivía con esa carga de que nada le valía tener mucho dinero, riquezas. Estaba atormentado por su propia conciencia, seguramente día y noche. A pesar de que llevaría vestiduras elegantes y una casa preciosa y hasta con sirvientes, sin embargo se sentía indigno. Él no estaba feliz ni consigo mismo. Pero vino Jesús y le dijo, porque este es también hijo de Abraham. Y era como la nación judía se identificaba. El padre Abraham, el padre de la nación judía. Es decir, que Jesús lo está insertando en la raíz de Abraham. Es decir, este también es parte del pueblo judío. Aunque ustedes lo habían señalado, hoy él se ha convertido. A su nombre gloria. Y no solamente dignidad, sino también ambos fueron injertados en un plano de igualdad. Tanto la ramera pasa a ser pueblo judío y tanto Zaqueo pasa a ser parte ahora de la iglesia. Escucha bien, como un judío convertido. Parte del olivo natural que habla el libro de los Romanos, el apóstol Pablo. Como judío, parte del olivo natural. Pero vuelve a renacer ese olivo natural, que por causa de su incredulidad, dice Pablo, había sido desgajado. Pero ahora la fe en Cristo es nuevamente injertado en la fe. Pasa a ser parte de la iglesia de Cristo el Señor, como un judío converso. Y finalmente, su inclusión de ambos en las promesas escatológicas, tanto como judíos como creyentes. La iglesia, estamos esperando aquellas promesas futuras. Por ejemplo, un cielo nuevo, un reino, un cielo nuevo, una tierra nueva y un cielo nuevo donde more la justicia. Cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. El reino milenial de Cristo, cuando Él venga con sus santos para establecer en esta tierra. Allí entraremos todos los que hemos creído en Jesús como Salvador. Pero por supuesto los judíos también entrarán en el reino. Aquellos que hayan ejercitado la fe en Jesús entrarán a ese reino milenial juntamente con Cristo. Y es que Dios el Padre hace todo esto posible a través de su Hijo Jesús. Es Dios el Padre el que hizo posible que Rahab la ramera entrase a ser parte del pueblo de Dios. Y que Zaqueo se pueda levantar, o que Dios lo levantó como un judío, y ahora sí puede hacer un honroso uso de su nombre puro, al haber sido limpiado sus pecados y recibido en el reino de Dios. Nuestra y tuya es esta inserción, tuya y nuestra, es tuya y es mía, a ese estado de dignidad. Quiero decirte, Cristo quiere traerte a un estado de dignidad delante de sus ojos y delante del mundo. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador, Él nos recibe. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio la potestad, la autoridad de ser llamados, ser hechos hijos de Dios. Él nos confiere esa dignidad. Esa dignidad está a la orden, está en sus manos para otorgarla, para concederla. Solamente la fe en Él nos otorga esa dignidad de hijo de Dios. Y tú puedes hoy ser llamado digno delante de Él, o alcanzar esa dignidad, que no es por méritos, sino por la fe en el unigénito Hijo de Dios. Esa inserción en estado de dignidad también, para nosotros, los que no somos parte del pueblo como raza del pueblo judío, no somos hebreos de nacimiento, sin embargo, por la fe en Jesús, nuevamente hago mención, libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que nosotros somos el olivo silvestre, pero que por la fe en Jesús hemos sido injertados
en lo que es el olivo natural, que es Israel. Si creemos en Jesús, vamos a recibir y vamos a ser injertados por la fe dentro de la iglesia de Cristo. Y finalmente, nos ha hecho parte de las promesas escatológicas para la iglesia. Escucha bien, sobre la iglesia hay promesas preciosas y grandísimas, como lo dice el apóstol Pedro. Cristo vendrá por su iglesia. En medio de este panorama muy sombrío que vemos cada día en el mundo, y las noticias lo corroboran, hay esperanza para la iglesia, porque Cristo ha prometido que Él vendrá por los suyos, y nosotros en la iglesia le estamos esperando. Pero tú puedes tener esa seguridad de la salvación y esa esperanza también de que Cristo vendrá y te rescatará, y te pondrá en un plano de igualdad con los suyos, y te dará una dignidad, y te pondrá a ser parte de esas promesas futuras, esas promesas que están por llegar, para que tú seas parte de su reino y puedas gozarte en esa patria celestial. Esa puerta está abierta. Si tú abres por fe tu corazón, Él va a entrar, y no solamente a tu vida como Rahab y como Zaqueo, sino que tu casa, tu familia, tu parentela, como dice la Escritura en Hechos 16:30, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi amigo y mi hermano, en el Señor tenemos esa esperanza. Podremos tener realidades distintas, pero una fe única, común, es la que mueve el corazón de Dios para otorgar salvación y vida eterna. Él puede entrar a nuestro propio domicilio. Y dice la Escritura, Apocalipsis 3:20, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir tu palabra cada domingo y poder levantar el nombre de Jesús, el bendito evangelio que un buen día nos fue predicado. Gracias por ayudarnos a extraer de tu palabra la enseñanza, la revelación oportuna para nuestras vidas, de cómo tú obras, y extraer esos principios que son constantes, permanentes, que es la salvación por medio de la fe en el Hijo de Dios. Gracias por enseñarnos, Señor, que tú no haces acepción de personas. Escogiste a una ramera más. Tu palabra dice y nos enseña en los evangelios que los judíos y los fariseos señalaban a Jesús porque se sentaba a comer con publicanos y con prostitutas. Porque tú viniste por los enfermos y no por los sanos. Los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Y tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si nosotros abrimos nuestros corazones, como hicieron Rahab, la ramera, y Zaqueo, el jefe de los publicanos, podemos alcanzar esta salvación que trasciende no solo a nuestra vida personal individual, sino a la gente de nuestra propia casa. Gracias, Padre fiel, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una preciosa semana.